Hola, ¿qué tal amigos? Sean más que bienvenidos a nuestro canal. Como siempre, antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Bueno amigos, en este capítulo vemos que Eda está abrazada con Dennis, supuestamente felices porque se van a casar. Recuerden que la relación de Eda y Dennis es falsa, pero para nadie es un secreto que Dennis está aprovechando estos momentos para estar cada día más cerca de Eda. Y vemos que Eda le muestra su anillo de compromiso a Selim, todo para que esta falsa relación siga de pie y para que Serkan sienta celos de Eda, y lo está logrando porque podemos ver que Serkan está súper desesperado porque falta poco para la boda de Eda y él no quiere que ella se case. Vemos que después de esto Eda y Serkan establecen una conversación. Serkan le refiere sobre su matrimonio con Dennis. Y vemos que Eda le dice, tú también te vas a casar con Selim, ¿verdad? Y vemos que Serkan solo mira a Eda y no sabe ni qué responderle. Aquí haré un pequeño paréntesis porque cuando estoy haciendo un avance me gusta opinar. Creo que Serkan debería poner los pies sobre la tierra y tener una decisión, porque si la ama tanto a Eda, porque no comienza terminando esa relación que tiene con Selim. De la única manera en que Eda esté con Serkan es si él decide terminar con Selim, pero vemos que Serkan quiere que Eda termine con Dennis, pero él todavía tiene una relación con Dennis. Quisiera ver tus opiniones. ¿Estás de acuerdo en que Serkan debería terminar con Selim antes de estar acorralando a Eda para que termine con Dennis? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Vemos que después de todo esto, Serkan y Eda estaban hablando en la oficina y al parecer en uno de los acercamientos vemos que a Eda se le engancha su cabello a uno de los botones del traje que Serkan llevaba puesto y vemos que Selim llega y dice, ¿qué está pasando? Y ya ustedes pueden imaginarse lo enojada que estuvo Selim al ver esto. Pasando a la otra escena vemos que Eda está en la oficina y ella está rociando de su perfume en toda la oficina, todo con el propósito de que Serkan pueda recordarla, y vemos que ella dice, he hecho todo para que me recuerdes, pero entre nosotros parecerá como si hubiese una pared. Vemos que más adelante Eda está sentada hablando con Melo y ella le dice, oficialmente en 2 días me voy a sentar en la mesa de matrimonio, aunque sea un matrimonio falso, y Melo tratará de convencer a Eda de que no lo haga. Continuando con la secuencia de escenas. Vemos que Dennis estaba hablando con Feren y Dennis le dice, ¿tú hablaste con Eda y le dijiste que todo acercan sobre nuestra relación falsa? Y vemos que Feren le responde, ¿y tú ya le contaste a Eda que estás enamorado de ella? Ya finalizando el avance vemos que Eda se está probando el vestido de novia y al parecer ella estaba con Melo y vemos que ella le dice que la ayuda a quitarse el vestido porque se siente incómoda, pero vemos que cuando ella se voltea Melo no estaba ahí, quien estaba ahí era Serkan, y ella se queda sorprendida al verlo y vemos que le dice, estás hermosa, y pues aquí culminan las primeras escenas del capítulo que viene. Dice que al final de esta organización, se preparará un desfile de modas y quiero ver a Eda y su prometida Denise en este desfile de modas. Aunque Eda no parece muy entusiasmada al principio, cuando ve que Serkan está nervioso, acepta de inmediato. Por la noche, van al evento por el plan de Engin y Serkan. Primero, después de una breve terapia, se trata de la parte de preguntas y respuestas. Eda, en cambio, piensa que todo saldrá a la luz y se preocupa mucho. Incluso intentan encontrar las preguntas, pero no las encuentran. La actividad comienza con una prueba de confianza y todos se turnarán para cerrar los ojos y dejarse llevar. Todo el mundo juega a este juego. Serkan se quedó solo porque Selim no vino. Se trata de la parte que Serkan quiere y se hacen preguntas. Las preguntas simples son lo primero. Preguntas simples como color, comida y poesía vienen después de las preguntas principales. Y la maestra dice que escriban juntos su sueño. Cuando se trata de Denise con Eda, cuando muestran lo que han escrito, Melo corta la luz y salva la noche. Mientras se enoja con Serkan Engin, Eda agradece a Melo cuando llega a casa. Al día siguiente, Erden presiona a Melo en la empresa. Trata de sacar las palabras de su boca pero falla. Serkan tiene problemas con Engin, porque no pudo aprender nada. Otro ganador de la noche es Ferit y Feren. Cuando Eda llega a la empresa, le da a Serkan el sobre de la persona misteriosa. Sin embargo, cuando Eda enoja a Serkan por el desfile de modas, Serkan no abre el sobre y se va. Ferit quiere pensar en Feren en cada oportunidad y hacer algo por él, pero Feren no se lo permite. Por otro lado, Aidan y Aifer, por otro lado, cuando todo está en orden, son destruidos por el mensaje instantáneo. Alex sigue jugando. Continúan los preparativos para el desfile de moda. La presencia de Eda en el desfile de moda enfurece mucho a Selim. Selim llega a Serkan pero no lo encuentra y ve el sobre en su escritorio. Abre, mira hacia adentro y ve las fotos de ella besando a Denise. Cuenta que fue a hacer en Denise y le contó a Serkan lo que hicieron con Eda.
Denise se enoja mucho, pero Zerende responde de la misma manera. Y le dice a Denise que estás intentando aprovecharte de Eda. Serkan fue al salón de boxeo para aliviar el estrés. Eda también lo sigue al pasillo y practican juntos. Mientras tanto, Selin le lleva las fotos a Denise. Denise, en cambio, tiene mucho miedo de que Eda lo vea y se enoja mucho con Selin. Ella le pide que averigüe quién publicó las fotos. Sin embargo, Eda se enoja mucho con lo que dice Serkan y el entrenamiento se convierte en una pelea. Eda comienza a golpear a Serkan y uno de ellos llega a la mitad de su cara y deja inconsciente a Serkan. Cuando Serkan vuelve en sí, le pregunta si se casará con Denise. Eda dice que sí, me casaré. Mientras tanto, llega Denise y dice que quiere tomar algo juntos y celebrar la victoria. Denise está haciendo todo lo posible para asegurarse de que Eda no abandone este juego tanto como pueda. Eda ahora está muy aburrido y quiere dejar este juego. Serkan hace todo lo posible por confesar lo que ha hecho Eda y escuchar de él que realmente está jugando un juego. Y mientras hace esto, también recibe ayuda de Enhinden. Ella dice que puede aprender si cuestiona la fecha de su boda. Entonces, Serkan llama a su amigo para averiguar la fecha de la boda. Mientras tanto, Denise escucha lo que dice Serkan mientras llega a Serkan. Melo y Erdem ven algo mientras hablan con el maestro en el gran evento en el café. Y creen que Engin está engañando a PRL. Erdem le envía un mensaje a PRL diciéndole que su marido le está engañando. Y PRL lo lamenta mucho. Depende de Meloy a consolar. Todos van a la organización y comienzan los preparativos. Mientras Serkan está muy enojado con esta situación, Eda intenta disfrutar este momento. Melo, por su parte, hace un intenso esfuerzo por unir a Serkan y Eda en cada oportunidad. Y encima de eso, Melo dice que el pie de Denise se torció y que Serkan debería ocupar su lugar. Aunque a Serkan no le gusta esta idea en primer lugar, Serkan acepta cuando el jefe de la empresa con la que trabaja también lo solicita. Aidan y Aifer llegaron al juego de Alex. Y Alex y su amigo les piden dinero. Y preparan el dinero y van a encontrarse. Se completan todos los preparativos y comienza el desfile de moda. Primero salen los modelos, luego salen Eda y Serkan. Todo está destruido. A todos les gusta mucho. Por supuesto, Denise y Selin estarían muy nerviosos en esta parada. El jefe de la firma los invita a su yate. Si bien todo parece ir bien, Selin recibe mensajes con fotos de la misteriosa persona. Mientras tanto, Serkan recibe noticias de su amigo y se entera de que la fecha de la boda es correcta. Eda, por su parte, mientras pensaba en los momentos que vivió con Serkan en la parte trasera del yate, de repente sus pies quedaron atrapados en las cuerdas y cayeron al agua. Selin se sorprende de repente de que Eda desaparezca. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.